Aquí surge una cuestión que les va a gustar a ustedes, que es la cuestión de la pesadilla de Brzezinski, y si realmente el movimiento que había iniciado Ucrania, Zelensky estaba pensando en el Herland, o si Rusia estaba pensando en la defensa del Herland. No, en este caso, la geopolítica en esos términos solo la ha concebido el, Estados Unidos o el Reino Unido, pero ni Rusia ni Ucrania se planteaban la cuestión en esos términos, sino en otros muy distintos, que es en los que estamos hablando. Los rusos quieren básicamente eso de destruir la capacidad, el potencial eh, peligro que tiene Rusia delante. ¿En qué consiste? Pues consiste en establecer una distancia entre las fuerzas militares de la OTAN y Rusia, porque el poder de la OTAN no es otro más que el poder nuclear estadounidense. Esto no lo digo yo, esto lo dice James Stoltenberg, secretario general de la OTAN, cuando dice que la OTAN es una potencia nuclear. Fíjense, dice la OTAN es una potencia nuclear, como si fuese un actor político soberano. Bien, pues Estados Unidos, en la actualidad, ya antes de la guerra, había desplegado sus sistemas de misiles en Polonia y Rumanía, que incluían los sistemas de lanzamiento MK-41 VLS, que pueden disparar misiles antibalísticos desde estos lanzadores, pero, y dicen, no, no, es que son armas defensivas porque son armas antibalísticas. Claro, claro, sí, va a ser que tenéis razón. El problemilla es que también pueden lanzar misiles nucleares con el mismo sistema. Dependiendo con qué lo cargues, eso es lo que dispara. Y eso lo tienen puesto en Rumanía y lo tienen puesto en Polonia. A partir de ahí, estas rampas están a pocos minutos de Moscú. Si en una situación de mayor tensión en Europa los rusos detectan con imágenes satelitales o con inteligencia que las actividades en estas plataformas que indican preparativos para un lanzamiento, ¿de verdad ustedes creen que los rusos van a esperar a que les queden 12 minutos para caerle los misiles nucleares encima? Que es más o menos lo que puede darse a lo mejor desde Ucrania a Moscú, una cosa así, desde Rumanía a Moscú, perdón. ¿O de verdad piensan que van a permitir que se establezcan estos sistemas de lanzamiento en Ucrania a menos de 7 minutos de Moscú, para que de esa manera no puedan reaccionar nunca y perder completamente cualquier tipo de posibilidad de respuesta frente a un ataque nuclear? Pues no. Y toda esta situación, ¿cuándo se ha agravado? Pues se ha agravado después de que Estados Unidos se retirase del tratado ABM, el Tratado de Misiles Antibalísticos. Porque, por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos se salió de los acuerdos de Viena con respecto a Irán? ¿Porque Irán no había cumplido los acuerdos? No, porque lo que había pactado Obama ya no servía y ahora querían incluir dentro de un nuevo acuerdo no ya solamente el desarrollo de energía nuclear con fines civiles, sino también los misiles de alcance medio que pudiera tener Irán. Es decir, ellos tienen derecho a armarse con todo frente a todos, pero todos los demás tienen que permanecer inermes frente a ellos. Bueno, pues según este tratado, el tratado ABM, no se podían implementar sistemas de este tipo en Europa, de misiles antibalísticos. Y la idea era precisamente mantener un cierto tipo de reacción en caso de enfrentamiento, porque pueden ocurrir errores. Y de hecho, durante la Guerra Fría ya hubo un caso muy famoso que le costó a un oficial ruso, soviético, perdón, en aquel entonces, que le cayera la del pulpo, porque detectó cómo varios misiles occidentales volaban hacia la URSS. Y él estaba convencido de que aquello era un fallo del sistema. No dio la alarma y aquello permitió que Rusia no reaccionase lanzando misiles a su vez que desde Estados Unidos hubiesen sido interpretados como un ataque y hubiesen provocado un lanzamiento propio. Y aquel hombre pagó con su carrera y con el ostracismo y con la sanción que le pusieron el haber evitado una guerra nuclear entre las grandes potencias. Bien, no es algo que no haya ocurrido nunca, es algo que ha ocurrido y es un peligro. Por lo tanto, en este momento, el mantener una cierta distancia de seguridad que permita evitar accidentes es una cuestión brutal.
Y si los misiles se despliegan demasiado cerca del territorio ruso, Rusia no tendría tiempo para reaccionar en caso de un ataque y se correría el riesgo de una guerra nuclear al más mínimo fallo. Por lo tanto, esto afecta no solamente a Rusia o a Estados Unidos, nos afecta a todos porque es algo que es un peligro que nos podría, bueno, que podría derivar en un verdadero problema para todos nosotros, ¿no? En este momento, los países occidentales, como hemos visto en Afganistán o Irak, pues no tienen estrategia. Y este es exactamente el problema que tienen los franceses, por ejemplo, en Mali, que ahora ha exigido que abandonen el país, porque, claro, para ellos están matando gente sin ton ni son, porque es que no saben qué hacer. Porque lo que no quieren es irse y renunciar, por ejemplo, al uranio del país, de la región, ¿no? Y sin embargo, esa es una diferencia con Rusia, porque Rusia sí piensa en términos estratégicos y ese es el motivo por el que aquí se plantearon esta situación. La pregunta es, ¿dicen nuestros medios de comunicación la verdad? Pues hombre, Putin puso sus fuerzas nucleares en alerta de nivel 1 el 27 de febrero de 2022. ¿Esto es la verdad? Sí, pero como yo he dicho antes, es una media verdad, porque la verdad completa es que los días 11 y 12 de febrero de 2022 se celebró en Múnich la conferencia sobre seguridad y Zelensky, que asistió a ella, indicó que quería adquirir armas nucleares. Esto se interpretó como una amenaza potencial y se encendió la luz roja en el Kremlin y para ello tenemos que recordar el Acuerdo de Budapest de 1994, con el que se trató de destruir los misiles nucleares en el territorio de las antiguas repúblicas soviéticas, dejando solo a Rusia como potencia nuclear. Ucrania fue cuando entregó las armas nucleares que no eran suyas. Que mucha gente dice, es que Ucrania tenía armas nucleares. Falso. Rusia tenía armas nucleares porque es el sucesor jurídico de la Unión Soviética en territorio ucraniano. Y Ucrania no tenía capacidad ni para vigilarlas, ni para mantenerlas, ni por supuesto para detentarlas, con lo que eso además supondría. Bueno, pues en ese momento, cuando Crimea volvió a Rusia en 2014, Ucrania dijo que no cumpliría con el Acuerdo de Budapest de 1994 y por lo tanto que estaba en disposición de hacerse con armas nucleares. Bueno, pues no parece que esa sea una magnífica idea vista desde Moscú. Si Zelensky quería recuperar armas nucleares, eso era inaceptable para Putin, lógicamente, ¿no? Y bueno, si tiene armas nucleares justo en la frontera, pues no tiene capacidad de respuesta. Ya durante la conferencia de prensa posterior a la visita de Macron, Putin dejó claro que si la distancia entre la OTAN y Rusia era pequeña, esto podría generar complicaciones sin que nos diéramos cuenta. Bueno, y a partir de ahí fue el momento decisivo que llevó a Putin a tomar la decisión de la operación militar especial contra Ucrania, cuando además el ministro francés amenazó a Putin declarando que la OTAN era una potencia nuclear. Vaya usted por Dios, sin tener misiles hipersónicos. Te pone chulo. Pues Putin reaccionó elevando el nivel de alerta de sus fuerzas nucleares, ¿eh? Pero claro, los medios de comunicación no contaron esto. De hecho, los medios de comunicación mienten sistemáticamente y no por casualidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que con posterioridad Rusia ha elaborado una lista de 48 estados hostiles, eh, bueno, pues ya saben, lo mismo que le ha pasado a Venezuela o a Cuba o Irak o Irán, etcétera, ¿no? Que no han hecho más que tener una política que desagrada a Estados Unidos y ese es el error terrible que han cometido, ¿no? Eh, en este momento, la veracidad de los medios de comunicación occidentales es como esta noticia que tenemos aquí puesta del año pasado. Vladimir Putin es un enfermo terminal, morirá antes de que acabe el otoño. ¿Pero de qué año? Porque esto era el otoño del 21 y ya vamos del 22 y ya vamos para el 24. Claro, si dices el otoño y no dices el año, pues todo con que se muera en una etapa antes, invierno, primavera o verano, ya atinas, pero te falta poner el año. Y así la sucesión de mentiras es constante. Luego aquí la gente sale a manifestarse. ¡Ay, Rusia ha invadido Ucrania! Muy bien,
Y oiga, ¿y qué ha hecho Estados Unidos en Irak, en el Yemen, en Siria, en Afganistán, en Libia? No hubo sanciones contra el invasor. Ahora han matado a 3 soldados en una base en territorio sirio. ¿Alguien se ha preguntado qué hacían allí los 3 muertos? ¿Quién les ha invitado? Creo que nadie. Entonces, no sabemos por qué Estados Unidos está en Siria, o por qué estaba en Afganistán, por ejemplo, o por qué, o un buen día, si resulta que dicen, un saudí, se le atribuye el ataque a las Torres Gemelas, dice, bueno, el 11 de septiembre y invaden Afganistán. La relación causa-efecto no está muy clara. De hecho, el 12 de septiembre del 2001, justo después de los ataques terroristas, Estados Unidos decidió tomar represalias y bombardeó Afganistán. Les tocó a ellos, les podía haber tocado a otros. ¿Qué es lo que ocurre? Que el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos dijo que no había suficientes objetivos en Afganistán, a lo que el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, le respondió: si no tenemos suficientes objetivos en Afganistán, bombardearemos Irak. Esta es la realidad. Pero la propaganda y la manipulación, pues siempre nos dice que vamos a llevar la democracia al mundo y la prosperidad. Pero lo cierto es que Occidente lleva echando leña al fuego y atacando a medio mundo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo.